A continuación, informativo unediano. Este programa es apto solo para unedianos. Este es un espacio creado por Educación a Distancia CR. Hola, hola, buenas noches a todos, un gusto saludarles. Les habla Jocelyn Álvarez, es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy al lado de esta mujer tan hermosa. Anita, ¿cómo estás? Hola, gracias Jocelyn, buenas noches. Para mí un placer estar una noche más con todo llevando una comunicación más a nuestros unedianos. ¿Cómo le ha ido en este cuatrimestre? Cuénteme. Gracias a Dios, muy bien. No puedo quejarme, todo ha salido excelente. Estamos en noviembre, noviembre es un mes lleno de inspiración para mí y diciembre también, entonces súper bien. ¿A vos cómo te ha ido, Anita? Ahí, dando tumbos, pero gracias a Dios voy bien, con buenas notas, dándolo todo. Así es que, bueno, esto Claro, es es, lo más importante. sí, echando para adelante. Así es, con toda la actitud como siempre. Aquí lo que toca es ser positivos, trabajar mucho y no dejar las cosas para último momento, porque si no, ahí es el desastre. Bueno, mi Exactamente. gente, hoy vamos a tener un tema muy bonito. Vamos a conversar sobre el 10º informe del Estado de la Educación con la señora Isabel Román Vega, quien es coordinadora del Estado de la Educación. Solamente recordarles, dejarnos su like y sus comentarios y preguntas, y recordarles que este programa y otros programas anteriores quedan en Spotify para que los puedan escuchar. Y también mencionarles que tenemos el canal de difusión en WhatsApp, donde compartimos noticias de la universidad y temas de interés para los estudiantes, para que se puedan unir. Entonces ahí está en pantalla el código QR y también les dejamos el enlace en la descripción del video. Así que sin más, vamos a darle la bienvenida a doña Isabel Román. Doña Isabel, un gusto tenerla por acá. Muchas gracias por tomarse el tiempo y compartirlo con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias Jocelyn y Ana por la invitación a conversar con ustedes y con la comunidad unediana. Para mí realmente un placer estar con ustedes compartiendo los principales hallazgos del 10º informe del Estado de la Educación que hemos publicado en este año. Muchas gracias, doña Isabel. Sin más ni menos, vamos a arrancar con una de las primeras preguntas que tenemos por acá. Y es justamente para que las personas conozcan un poco más sobre el informe del Estado de la Educación. ¿Usted nos podría explicar, doña Isabel, un poco sobre la razón de ser del Estado de la Educación? ¿Cuáles son esos objetivos y cómo se desarrolla como la parte metodológica? Perfecto, es una excelente pregunta, Jocelyn, para que la comunidad unediana conozca más del estado de la educación. Empezar diciendo que esta es una iniciativa universitaria, es una iniciativa del Consejo Nacional de Rectores que, como todos saben, reúne a las 5 universidades públicas del país y es una iniciativa que fue encargada al Proyecto Estado de la Nación, que es uno de los programas del CONARE, y un poco surge en una coyuntura bien específica y particular, cuando uno de los presidentes de la República, creo que era don Abel Pacheco, Jocelyn y Ana, le piden a los rectores, a las universidades que definan políticas de Estado en materia educativa. Obviamente que esta es una petición muy importante, pero bueno, los señores rectores, señores y señoras rectoras, en ese momento consideraron que bueno, que esta es una tarea muy importante, pero que no le corresponde únicamente a las universidades, sino que pues obviamente que otros actores políticos nacionales también participan en la definición de esas políticas. Pero sí dijeron los rectores y las rectoras que lo que las universidades sí podíamos hacer era dar seguimiento a las aspiraciones nacionales que el país tiene en educación. Aspiraciones nacionales como cuáles, bueno, que tengamos, que todos nuestros niños, niñas y adolescentes y nuestros jóvenes
y todas las personas que quieran estudiar pues tengan acceso a una educación de calidad, ¿verdad? Que tengan acceso equitativo a esa educación de calidad, que se cumpla, digamos, lo que la Constitución política plantea en relación con la educación. Por ejemplo, dice la Constitución política que tiene que ser la educación tiene que ser un sistema articulado desde el preescolar hasta la educación universitaria, que tiene que estar financiado alrededor del 8% del Producto Interno Bruto, y en fin, digamos, una serie de aspiraciones que la sociedad costarricense ha colocado en la educación, recordando con ello que justamente hemos sido una sociedad que ha puesto en la educación o ha definido la educación como la principal herramienta, ¿verdad?, que el país tiene para generar círculos virtuosos, para que las personas tengan oportunidades, para que superen la pobreza, para que reduzcamos la desigualdad, la violencia, ¿verdad? Y todos estos grandes problemas que siempre tienen las sociedades. Y bueno, la gran apuesta ha sido que la educación sea como esa herramienta, ¿verdad? Está en el corazón de nuestro contrato social y que, bueno, las personas puedan tener movilidad social, mejoramiento de sus oportunidades mediante la educación. Entonces, el Estado de la Educación, un poco en esa línea, se estructura como un proyecto de investigación donde participan en redes de investigadores universitarios, ¿verdad?, de nuestras universidades. Por ejemplo, en el caso de la UNED, solemos trabajar con la Escuela de Educación de la UNED en distintos temas que nos han apoyado, por ejemplo, en temas como la educación especial, ¿verdad?, que es una área fuerte de la UNED, todo el tema, digamos, de enseñanza de la matemática, hemos hecho ejercicios de observación de aula, en fin, digamos como que esta red de investigadores que vienen de las distintas universidades que se articulan alrededor del informe para generar un conjunto de investigaciones, y un poco el objetivo principal es generar información para la toma de decisiones, ¿verdad?, para contribuir a mejorar el diseño de las políticas educativas, y entonces lo que hacemos es un ejercicio de investigación que, si bien es cierto, es investigación universitaria, tiene una particularidad muy importante, que no es como de esos ejercicios que hacemos a veces en las universidades de trabajo encerrados ¿verdad?, en el escritorio, sino que hacemos mucho trabajo de campo, mucho trabajo de consulta. Cuando hay avances de investigación, por ejemplo, Jocelyn y Ana, hacemos talleres de consulta donde llamamos a los distintos actores, a la gente del Ministerio de Educación, de las universidades, de la sociedad civil, de los sindicatos, de los empresarios, para que vengan a hacernos observaciones sobre los avances de investigación que vamos obteniendo y que recibamos retroalimentación crítica. La crítica siempre es bien recibida porque es un ejercicio donde tratamos de ser lo más rigurosos posibles. Entonces abrimos esos espacios para que nos vengan a hacer observaciones críticas sobre la metodología, sobre la información, sobre el enfoque, ¿verdad? Y es muy rico, ¿verdad?, porque recibimos esa retroalimentación, y luego volvemos a seguir con la investigación y los investigadores tienen la oportunidad de tomar en cuenta esas observaciones que plantean los actores sociales. Entonces, con esa metodología, que es una metodología participativa, pues vamos tratando de llegar es una conversación, ¿verdad? El Estado de la Educación, al final, no nos interesa sorprender a nadie, lo que nos interesa es tener un grupo de información y de hallazgos que nos sirvan para generar una buena conversación nacional sobre los desafíos que tenemos en educación y cómo resolver esos desafíos. Entonces, más o menos esa es la metodología. Entonces participan investigadores de todas las universidades, ¿verdad?, incluso hasta los investigadores de las universidades públicas, privadas, cuando quieren apuntarse, digamos, a la red de investigación. Esta es una visión nacional, ¿verdad?, de la educación. Entonces también están invitados si quieren participar en las redes de investigación. Y bueno, es un poco el objetivo. El Estado de la Educación está dentro del programa Estado de la Nación. Tiene un pequeño grupo técnico, digamos, de apoyo para dirigir el proceso, pero en realidad su sustento es una amplia red de investigadores.
Para cada informe pueden participar 40 hasta 50 investigadores en los distintos estudios que realizamos cada 2 años. Eso sí es importante, es un informe que se produce cada 2 años. Y la idea es ir con esta información a las autoridades educativas, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa, a los tomadores de decisiones, para que a las mismas universidades, a los consejos universitarios de las universidades, para que tomen pues en cuenta los hallazgos y pues tomen decisiones para enfrentar los desafíos. Muchas gracias, doña Isabel. No, con todo gusto. El informe habla de pobreza educativa y también que nuestros resultados en las pruebas PISA se refleja un muy mal resultado. ¿Usted nos puede explicar de qué se trata, qué es lo más relevante, cómo lo califican y a qué se debe este resultado para que nuestros seguidores comprendan la magnitud de estos resultados? Por favor y gracias. No, claro, Ana, vamos a ver, muy buena la pregunta, ¿verdad? Lo que este informe dice, bueno, ya en informes anteriores el Estado de la Educación ha venido haciendo llamadas de atención al país, ¿verdad? En el 2019 habíamos dicho que nuestra educación estaba como atrapada en una jaula, ¿verdad? De inercias y de problemas que le impedían alzar el vuelo que todos queríamos que tuviéramos. En la portada del 2021 hablamos y dijimos que teníamos un apagón educativo y pusimos un grito en la portada de un estudiante para llamar la atención sobre la urgencia de la situación. Cuando hablamos de apagón educativo, no hablamos, como algunos mal han interpretado, de que no es que los docentes no hicieran nada en la pandemia, ni nada de esas malas interpretaciones que se han dado. En realidad lo que dijimos es que durante el 2018-2022 tuvimos una serie de interrupciones de las clases que generaron problemas en el sentido de que no se desarrollaron a plenitud los programas de estudio tal y como estaban planteados, se redujeron muchos de los contenidos, por ejemplo en español y matemáticas fueron áreas bastante afectadas y eso pues obviamente afectó a nuestros estudiantes. En el 2023 dijimos que teníamos una educación con S y sin tilde, y así lo pusimos en nuestra portada, porque efectivamente queríamos llamar la atención de esa situación, de esa generación de estudiantes que estuvieron sometidos a esas constantes interrupciones durante estos años y que habían perdido, digamos, muchos contenidos y eso estaba haciendo que estos estudiantes estuvieran mostrando muy bajos resultados. En las pruebas PISA, que son estas pruebas, tal vez para que quienes no lo sepan, son estas pruebas internacionales en las que Costa Rica participa, donde participan los principales países con los mejores sistemas educativos del mundo, de la OCDE, de la OECD, la Organización para la Cooperación Económica, y en estas pruebas se hacen unas pruebas internacionales donde se miden, digamos, 3 habilidades fundamentales de los estudiantes: la comprensión lectora, la resolución de problemas matemáticos y la resolución de problemas científicos. Es más que un examen de contenidos, es un examen de habilidades, y en estos exámenes Costa Rica participa desde el 2009 y hemos venido teniendo cada vez peores resultados, en el sentido de que más del 90% de nuestros estudiantes se ubican en los niveles más bajos de desempeño de estas pruebas, ¿verdad? Y eso significa que, por ejemplo, en el caso de matemáticas, tienen serios problemas para resolver problemas matemáticos, ¿verdad? O en el caso de la comprensión lectora, tienen serios problemas para comprender un texto simple, ¿verdad? Y obviamente que esto es un dato que debe llamar la atención al país porque pues llama la atención en el sentido de que aun cuando PISA mide habilidades, estas habilidades, en los programas de estudio que nosotros tenemos de matemáticas, de español, de ciencias, tienen, digamos, como el enfoque de habilidades y es de esperar que nuestros estudiantes más bien estuviesen saliendo bien en esas pruebas, pero no ha sido así. Entonces, bueno, este informe, por ejemplo, da un dato muy alarmante
Por ejemplo, en las últimas pruebas PISA, en las que el país participó, que fueron las del 2022, encontramos este dato, ¿verdad? Más del 90% de los estudiantes en matemáticas están en los más bajos niveles de desempeño. PISA tiene 6 niveles de desempeño y nuestros estudiantes se ubican en el nivel 1 o 2, que son los más bajos. Y hasta a veces para Costa Rica se abre un nivel que no hay, que es el -1, ¿verdad? Para ubicar a los estudiantes ahí, algunos estudiantes. Entonces, ¿qué encontramos? Este es un examen que se aplica a los muchachos de 15 años que están en el colegio. Y encontramos que haciendo un análisis de los resultados de PISA y devolviéndonos un poco, digamos, como salen esos resultados que muestran y nos devolvemos en los programas de estudio, nuestros estudiantes de 15 años están leyendo como estudiantes de tercer grado. Digamos, las habilidades que muestran en el examen de PISA son las habilidades que el programa de tercer grado dice que son esas habilidades las que tienen que tener en tercer grado. Imagínense ustedes qué alarmante esto, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, leer es un proceso, ¿verdad? Es una escalera, ¿verdad? Donde nosotros necesitamos generar una serie de estrategias de lectura para llegar al pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, no solamente tenemos que aprender los fonemas y las letras y los sonidos, sino que también pues tenemos que aprender a leer fluidamente. Y muchos de nuestros estudiantes, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, en sexto grado leen tatareado, ¿verdad? O sea, educación, ¿verdad? Y digamos, tienen un problema de fluidez que se agravó, digamos, en los últimos años. Y esto obviamente que es muy, muy preocupante, porque si un muchacho, una muchacha, un niño o una niña no lee bien, fluidamente, es muy difícil que logre luego tener mayor apropiación de los textos para llegar a tener una actitud crítica frente a los textos, desarrollar estrategias como, por ejemplo, extraer ideas principales de un texto, que son cosas que todos debemos aprender. Y entonces, esto es lo que se ha llamado, lo que algunos organismos internacionales, como la UNESCO, el Banco Mundial y otras organizaciones, han llamado la pobreza de los aprendizajes. ¿Qué significa eso? Niños que a los 10 años no son capaces de comprender un texto simple, ¿verdad? Y entonces, en este indicador, es un problema no solamente de Costa Rica, también en América Latina se ha aumentado la pobreza de los aprendizajes, y en el caso de Costa Rica, pues también no estamos fuera de esa tendencia, y entonces el informe lo que llama es a que efectivamente tenemos que hacer un enorme esfuerzo nacional por lograr que efectivamente estas generaciones recuperen estas capacidades lectoras de resolución de problemas matemáticos, de resolución de problemas científicos que no están logrando adquirir, ¿verdad? A eso nos referimos, Ana, con lo que se llama pobreza de los aprendizajes. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, tal vez para terminar esta parte, es que tenemos una crisis educativa que se ha profundizado. Y cuando hablamos de crisis educativa, estamos hablando de crisis de los aprendizajes. Es decir, que nuestros estudiantes no están logrando alcanzar los estándares nacionales, esos son lo que dicen los programas de estudio que deben aprender, ni los estándares internacionales, que son, digamos, esas mediciones que nos hacen donde no estamos llegando a los niveles de desempeño esperados. Deberíamos estar en los niveles 3, 4 de PISA y estamos en los niveles 1 y 2 o -1, 1 y 2. ¿Verdad? Entonces, esa crisis de aprendizaje, esa crisis educativa que decimos que se ha profundizado, es una crisis de aprendizajes y que obviamente enciende todas las alarmas. ¿Por qué? Porque un estudiante que no puede tener capacidad lectora es un estudiante que no puede tener capacidad crítica, no puede tener capacidad de identificar noticias falsas, digamos, en las redes sociales, ¿verdad? Donde fluye tanta información. O sea, que fluya la información no es un problema. El problema es si yo tengo o no, ¿verdad?, capacidad frente a esa información
de hacerme preguntas, esto será cierto, será falso, cuál será la fuente, ¿verdad? Todo este tipo, digamos, de actitud crítica y bueno, obviamente también propositiva, digamos, de escribir bien, ¿verdad? Y entonces, si nosotros no resolvemos este tema ¿verdad? Que se ha generado en los primeros años, ¿verdad? En los primeros años del aprendizaje, cuando llegan a la universidad así, de ahí es muy difícil, digamos, revertirlo, ¿verdad? O sea, ya cuando estamos terminando el colegio o entrando a la universidad, si no nos gusta leer, si no comprendemos bien los textos, pues obviamente que todo se nos complica, ¿verdad? Por ahí. Doña Isabel, muchas gracias, qué interesante. Mientras usted hablaba, yo recordaba cuando yo estaba en la escuela y que nos ponían justamente esa parte de saque la idea principal y saque 3 ideas, ¿verdad? Del texto que se correlacionen. Y yo me recuerdo que a mí siempre me ha gustado mucho leer y justamente ahorita los niños tienen mucho acceso a Internet y yo creo que esas mismas cosas son las que han debilitado todo ese aprendizaje para poderle agarrar ese amor a la lectura y a las otras, ¿verdad? A las otras materias que son esenciales para nuestro aprendizaje. Entonces yo creo que aquí yo, a modo personal, les hago un llamado a todos esos madres que, que tienen niños a quitarles pantallas, a ponerles libros, a escuchar, a enseñarles, porque es algo muy cierto lo que dice doña Isabel, se ha perdido mucho el hilo de lectura en los niños y realmente a mí en lo personal sí como que me molesta un poco el ver niños tal vez de 5 o 6 años pegados a un teléfono pudiendo leer, o sea, agarrar su librito y que les enseñen. Creo que también es mucha falta del tiempo de los adultos en el corre-corre, entonces como que evitamos esas cosas. Pero Muy excelente observación, Jocelyn. Una de las cosas que nosotros tenemos es que, claro, la mayor parte de nuestros niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo público, al que va la mayoría de nuestros estudiantes, ¿verdad? Muchos de esos hogares son hogares, digamos, de lo que nosotros denominamos hogares con climas educativos bajos, que son, digamos, padres con primaria incompleta o menos, ¿verdad? Que generalmente están en operación frijoles, ¿verdad? O sea, no es que tengan mucho tiempo pero digamos, para interactuar con los niños, por eso es muy importante el papel de los docentes, ¿verdad? En ese proceso, pero las familias también pueden colaborar, ¿verdad? Y una de las cosas que encontramos, les comento, es, por ejemplo, que en las escuelas y también a veces en las casas se fomenta mucho la lectura silenciosa, ¿verdad? Cuando toda la literatura y la evidencia científica lo que dice es que hay que leer en voz alta, ¿verdad? Hay que leer en voz alta porque cuando yo estoy leyendo, cuando digo a los niños que lean en voz alta, primero estoy escuchando la fluidez, ¿verdad? Si están leyendo fluido, y además ser como una lectura muy dialogada, es lo que dice la literatura. Nosotros necesitamos, digamos, darle más chance en las clases a la lectura y que la lectura sea dialogada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que las maestras le pregunten a los niños, bueno, ¿qué les parece el cuento? ¿Qué le cambiarían al cuento? ¿Cuál sería su final preferido? ¿Verdad? Y este tipo, de tal manera que los niños a veces no solamente les damos muy poco tiempo para la lectura, sino que es, bueno, responda a estas preguntas y ya está. No, es agarrarle ese gusto a esa lectura. ¿Por qué es importante la lectura? Porque a través de la lectura nosotros conocemos mundos distintos, ¿verdad? Y ahí empezamos a construir el respeto a la diversidad, el respeto a otras culturas, o sea, empezamos a generar una serie de valores muy importantes para una sociedad democrática, ¿verdad? También. correcto. Bueno, muchas gracias, doña Isabel. Continuando, el informe muestra algo muy grave y es la pobreza de las evaluaciones. ¿Usted podría decirnos de qué se trata y qué implicaciones tiene esto? Claro, este es otro tema muy importante porque a la parte, digamos, de los aprendizajes es muy importante la evaluación, ¿verdad? Porque la evaluación, digamos, lo que sirve es para saber
qué van aprendiendo los estudiantes, qué saben y qué no saben, ¿verdad? Y también para que los docentes pues afinen sus estrategias pedagógicas, ¿verdad? En las aulas. Nosotros hemos tenido, y el informe lo que señala es que en relación con las evaluaciones hemos tenido una serie de cambios, ¿verdad? En los últimos años se han hecho una serie de cambios. Primero teníamos el examen de bachillerato, como ustedes se acordarán, pasamos a las pruebas FARO, se quitó el examen de bachillerato, básicamente porque el examen de bachillerato era un examen muy de memoria, muy de contenidos, y los programas de estudio, cuando se hizo toda la reforma curricular de los últimos 20 años, la mayor parte de los programas de estudio pasaron de un enfoque muy de memoria, de contenidos, a un enfoque de habilidades, de promover habilidades superiores del pensamiento, como la comprensión lectora, la resolución de problemas. Entonces, como que los exámenes de bachillerato no estaban midiendo claramente habilidades, sino que eran más contenidos. Entonces eso se cambió, eso había que cambiarlo. Se pasaron a las pruebas FARO, que eran unas pruebas que trataban como de decir, bueno, si los programas enseñan habilidades, pues el examen debe medir habilidades, ¿verdad? Entonces ya no es que usted me recete de memoria un montón de cosas, sino que usted resuelva un problema o me diga de un texto qué fue lo que usted comprendió, etc. Pero bueno, con FARO hubo algunos problemas, ¿verdad? A finales en la administración anterior y se quitó FARO, digamos, se cambió FARO, y esta nueva administración pues decidió poner unas nuevas pruebas, ¿verdad? Pero estas nuevas pruebas redujeron, digamos, como la medición de los contenidos de lo que se debería de medir. Nosotros analizamos las pruebas estandarizadas de primaria, de sexto grado, y por ejemplo encontramos que estas pruebas solo miden el 70% de las habilidades que deberían medir, por ejemplo, en sexto grado. Entonces, los niños de sexto grado que se les aplica esas habilidades, esos exámenes, apenas se les mide el 30% de las habilidades que dicen los programas de estudio. Pero además, cuando se les aplican los ítems, o sea, cuando entramos a analizar los ítems, encontramos que son ítems de muy baja dificultad. O sea, son ítems de tercer grado, la mayoría, tercer grado y cuarto grado. Entonces, imagínense usted, yo estoy midiendo a Ana porque está en sexto grado, debería medir cosas que dicen los programas que Ana debería saber de sexto grado, pero le estoy preguntando cosas de tercer grado, ¿verdad? Entonces, bueno, y aún así salen mal los estudiantes, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí hay una suerte de engaño, ¿verdad? Porque de todos los papás y las mamás están confiados de que los chiquitos están saliendo muy bien, pero la verdad es que no los estamos midiendo bien, ¿verdad? Y igual hicimos un ejercicio similar para secundaria y encontramos problemas similares. Pero además, cuando el ministerio clasifica estos ítems de básicos, intermedios y avanzados, y cuando entramos a analizar esos ítems, la verdad es que no encontramos ningún ítem que estuviera, por ejemplo, en el caso de matemáticas, en nivel avanzado, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pues entonces aquí lo que quiero decir es que ahí a eso nos referimos en que tenemos un serio problema de pobreza de las evaluaciones. O sea, no solamente tenemos pobreza de los aprendizajes, sino que, digamos, como el termómetro con el que estamos midiéndole a Jocelyn la calentura, está malo, ¿verdad? No es de buena calidad. Entonces, claro, ¿cómo vamos a curar o cómo vamos a definir un tratamiento, ¿verdad? Si no estamos llegando a saber exactamente qué saben y qué no saben nuestros niños. Entonces, se engaña, digamos, nos engañamos a las familias, engañamos al país, y entonces, claro, aquí todo el mundo, y además es interesante porque a la par de que encontramos esto, de repente encontramos que la promoción en el sistema educativo ha aumentado alrededor de un 90%. O sea, todos están pasando, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? El indicador no está mal, o sea, todos están pasando, pero el problema es que no necesariamente eso significa, el que estén pasando no significa que están aprendiendo lo que deberían aprender. Y entonces, claro, ahí tenemos un serio problema. El informe lo que propone acá es que tratemos como de revisar este tema en profundidad,
y hace una propuesta específica de generar, digamos, sacar la evaluación del ministerio para que lo haga un ente especializado con apoyo de las universidades para hacer buenas pruebas estandarizadas y que el ministerio se concentre en recoger los resultados y apoyar a los docentes para que los docentes pues sepan mejorar sus estrategias de acuerdo a lo que saben y no saben los estudiantes. ¿Y esto por qué? Porque a veces hacemos muchas evaluaciones, ¿verdad? Y ustedes lo habrán vivido en los últimos años, hemos estado sometidos a todos estos cambios de evaluaciones, ¿verdad? Nadie sabe, ¿verdad?, a qué atenerse, y claro, esto genera mucha incertidumbre en los actores educativos, y al final lo que busca la evaluación es que los docentes tengan información para mejorar su trabajo de aula, pero a veces hacemos todas estas evaluaciones y no necesariamente esos resultados llegan a los docentes, que es a los que tienen que llegar, ¿verdad? Entonces, esos son procesos que hay que mejorar y el informe, pues ahí hace una serie de propuestas para mejorar todos estos procesos de tal manera que tengamos buenos termómetros, ¿verdad? Pero que además esos buenos termómetros, esos resultados que generan, lleguen a las aulas, porque no hacemos nada con evaluar, sino esa información de lo que saben y no saben los estudiantes no llega a los docentes. Por ejemplo, si un estudiante no sabe hacer una línea de tiempo, ¿verdad? Una evaluación puede ser, haga una línea de tiempo, y si no saben hacer una línea de tiempo y el docente, digamos, en la evaluación dice, no saben hacer una línea de tiempo, pues entonces hay que decirle al docente, los exámenes dicen que no saben hacer una línea de tiempo, y los docentes dirán, pero ¿cómo? Si yo sé enseñar a hacer líneas de tiempo, claro que ya me pongo a enseñarles o a extraer ideas principales de un texto. No sabe sacar ideas principales de un texto. Bueno, pues entonces hagamos eso. Entonces, ese es un poco el tema de la pobreza de los aprendizajes, Ana. No sé si te contesté. Sí, doña Isabel, y eso me genera, porque yo siempre voy haciendo mis apuntes, eso me genera como la duda, digamos, de que todo este cambio en las pruebas puede ocasionar confusión, no solamente para los estudiantes, sino para ustedes que tienen que elaborar estos informes y puede representar un atraso para ustedes, ¿verdad? Entonces, no existe la posibilidad de que se defina cuál sería la mejor opción para poder hacer estas evaluaciones y que la población estudiantil tenga noción para que pueda mejorar tanto el tema de habilidades como el tema de la lectura, el tema de resolver conflictos, ya sean matemáticos, científicos o etcétera. Sí, claro, o sea, hay una serie de recomendaciones internacionales, por ejemplo, recomendaciones internacionales como esta que yo les decía, crear una agencia, un Centro Nacional de Evaluación independiente del Ministerio de Educación. ¿Y esto por qué? Porque es que vieran que aquí un poco, cuando nosotros entramos a analizar el tema de la evaluación, lo que nosotros encontramos es que el ministerio es juez y parte. O sea, el ministerio evalúa, ¿verdad? Hace estas evaluaciones y tiene que presentarle esos resultados al ministro, y el ministro, obviamente, si no le gustan esos resultados, digamos, ¿verdad? Es como juez y parte. En ninguna empresa la auditoría está, ¿verdad?, en línea directa con la dirección, ¿verdad? Tiene que tener cierta autonomía, cierta independencia. Muchos decían, por ejemplo, en el examen de bachillerato, bueno, si al ministro no le gustaba los resultados, pues se hacía una curva ahí, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Entonces, en realidad las recomendaciones internacionales es que sea un centro especializado con gente que sabe hacer las pruebas, digamos, con la mayor competencia, y que más bien los ministerios de educación se dediquen a recibir resultados. Nosotros en el informe lo que planteamos es que este centro de evaluación esté adscrito al Consejo Superior de Educación. ¿Por qué? Porque el Consejo Superior de Educación es la entidad que dice la Constitución que tiene que definir la política educativa. ¿Quién aprueba los programas de estudio? El Consejo Superior de Educación. ¿Quién define las políticas educativas? El Consejo Superior de Educación. ¿Quién tiene que velar porque se cumplan las políticas educativas? El ministerio tiene que aplicarlas, ¿verdad? El ministerio es como el que aplica, el gestor. Pero quien tiene que verificar que se cumplan o no es el Consejo Superior de Educación. Y entonces, claro, que ese órgano esté adscrito o adjunto al Consejo Superior de Educación, para que le rinda cuentas al Consejo Superior de Educación y el Consejo Superior de Educación le pida cuentas al ministro y al Ministerio de Educación, bueno,
no se están cumpliendo estas políticas, qué es lo que pasa, cómo mejoramos. Entonces, pero claro, y la otra recomendación, bueno, nosotros tenemos pruebas de altas consecuencias, ¿verdad? Que son las pruebas estandarizadas. Muchas veces en muchos países se ha dicho que, bueno, que tal vez hay distintas pruebas, pueden ser de altas consecuencias, pueden ser diagnósticas, o sea, no necesariamente que tengan altas consecuencias para los estudiantes. Y bueno, todas son definiciones que hay que hacer que deberíamos avanzar como país a mejorar, digamos, todo este tema de la evaluación. Lo que quiero decir es que es un núcleo duro, pero es muy importante que no podemos dejar de ver y hay que tomar decisiones en el sentido de mejorar la calidad de todos estos procesos. Bueno, doña Isabel, tristemente, con esto que se está planteando, nos damos cuenta de que los estudiantes han perdido mucho las habilidades dentro de las aulas educativas, el conocimiento, la comprensión de lectura y esa cautivación que había para la lectura se ha perdido mucho, demasiado diría yo, porque hoy en día no se da es como falta de cultura, falta de educación, porque los padres de familia, muchos diría yo, son que pueden tener un 6º grado a lo mucho. Y no apoyan a sus hijos en el estudio, porque yo trabajo en una escuela y muchos padres de familia vienen y amenazan a las maestras que si usted no me le pasa o le va a pasar esto y aquello. Entonces pienso yo de que hasta los padres de familia han llegado a un punto de que no apoyan, pero tampoco ayudan al estudiante a que sea comprometido con el estudio, con las tareas, con lo que tenga que hacer en la parte educativa. Entonces, sí es bastante lamentable. Ahora bien, en el informe nos indica que también tenemos mucho hacinamiento tecnológico. ¿Usted nos puede explicar de qué se trata y qué repercusión tiene en nuestro sistema educativo costarricense? Sí, Ana, sí, ese tema que señalas, tal vez como para referirnos, aquí lo importante es que tenemos que superar como la discusión de pasarnos la bola, digo yo. O sea, porque digamos como que aquí todos nos pasamos la bola, es que, digamos, el problema es de las autoridades, el problema es de los docentes, el problema es de las familias, el problema es del director, el problema, ¿verdad? Yo creo que tenemos que, como en otros países, con sistemas educativos de calidad, lo que tenemos que avanzar es un trabajo más colaborativo entre los distintos actores educativos, ¿verdad? O sea, las familias pueden apoyar, entendemos que muchas de ellas tienen limitaciones, pero bueno, aún con esas limitaciones pueden hacer su aporte. Obviamente hay una enorme responsabilidad del docente, ¿verdad? Porque aquí no es 50-50, digamos, hay un mito de que 50% de las familias y 50% de los estudiantes. No. O sea, los docentes tienen la mayor responsabilidad porque son los capacitados, son los profesionales. No es 50-50, pero obviamente que las familias sí pueden apoyar y necesitamos, digamos, que se involucren más. Igual, digamos, al interior del ministerio, ¿verdad? Todo lo que se ha discutido sobre las cargas que tienen los docentes, ¿verdad? Pero también las autoridades pueden apoyar en eso, los asesores pedagógicos, los directores, en fin, un trabajo más colaborativo. El tema de hacinamiento tecnológico. Bueno, desde la pandemia, nosotros hicimos varios estudios donde tratamos como de identificar el tema de, digamos, el acceso que habían en los hogares de computadoras, ¿verdad? Tablets, todos estos recursos para acceder, digamos, a la tecnología y que, claro, en la pandemia la jarana nos salió a la cara, ¿verdad? Porque encontramos que hicimos educación a distancia, bueno, educación a distancia, no la educación a distancia que se conoce en la UNED, sino en la educación esta que llamamos mal llamada a distancia, ¿verdad? Porque la educación a distancia tiene su metodología, ustedes lo saben bien, y la comunidad unediana sabe la metodología. No, nosotros lo que teníamos era una cámara que se prendía y el docente pues trataba ahí más o menos de lo que hacía en clase, hacerlo por medio de la pantalla. Pero encontramos que muchos estudiantes en sus casas no tenían suficientes
dispositivos, ¿verdad? En muchos hogares lo que había era un celular, ¿verdad? Que se lo pasaban entre uno y otro estudiante para ir llevando las clases. Y ese hacinamiento tecnológico, ¿verdad? Que significa que en una familia muchas de esos miembros están utilizando un solo dispositivo, obviamente que es una restricción a las oportunidades, ¿verdad? Es una restricción a las oportunidades, especialmente en estudiantes de zonas más alejadas, ¿verdad? Las zonas fronterizas, las zonas costeras, las zonas rurales, ¿verdad? Donde no solamente no tienen muchos dispositivos, sino también que no siempre tienen la conectividad que se requiere para llevar clases a distancia. Entonces, este es un problema que fue muy evidente durante la pandemia, pero lamentablemente no es que se ha superado, digamos, ¿verdad? Y a veces solemos pensar de que todo el mundo tiene un celular, pero no todo el mundo tiene un celular, ¿verdad? Eso puede ser un sesgo de clase media. Pensamos que todo el mundo tiene un celular, no necesariamente, ¿verdad? Y eso pues obviamente que restringe las oportunidades educativas. Y pues tampoco en las aulas, ya sabemos que con la eliminación que hubo del PRONI, una mala decisión de esta administración, pues también muchos computadoras quedaron embodegadas, ¿verdad? Y no fueron sacadas para distribuirlas entre los estudiantes, ni tampoco se les permitía que los estudiantes se llevaran los dispositivos a sus casas, que es lo mejor que puede ocurrir, ¿verdad? Que se las lleven a sus casas, y porque ahí también ayudan a sus familias con otros menesteres, por ejemplo, no sé, que la mamá saque la cita al seguro vía tecnológica, ¿verdad? Vía dispositivos electrónicos. Entonces, digamos, como que a eso se refiere el tema de hacinamiento tecnológico, que sigue estando ahí como un problema que niega oportunidades de acceso a la educación. Muchas gracias, doña Isabel. Vamos a continuar con temas relacionados a la tecnología. Usted nos estaba mencionando el PRONIE, y bueno, hablando sobre el cierre del Programa Nacional de Informática Educativa, PRONIE, y la implementación del nuevo Programa Nacional de Formación Tecnológica, y que según el informe que se hizo, se evidencia una evaluación técnica, pedagógica y financiera, que es donde resalta el tema. ¿Usted nos puede explicar esto y las consecuencias que puede traer? Sí, digamos, nosotros y aprovecho esto como para insistir un poquito o recordar un poquito las causas de la crisis que el informe dice. ¿Por qué tenemos esta crisis de aprendizajes que se ha profundizado? Bueno, primero porque tenemos rezagos que venimos arrastrando desde hace rato, no resueltos. Segundo, porque tuvimos un apagón educativo que profundizó muchos de los problemas de esta crisis de aprendizaje. Y tercero, porque se ha agregado un tercer factor. En esta administración tuvimos una serie de malas decisiones, y cuando nosotros hablamos de malas decisiones, hablamos de decisiones erráticas, improvisadas, sin sustento técnico, sin rendición de cuentas, que han tenido serias consecuencias y que afectan aún más la crisis de los aprendizajes. Un ejemplo de esas malas decisiones tiene que ver con o de esa gestión errática, digamos, y además sin rumbo, sin ruta de la educación en los primeros 3 años. Lo que habla es de que, por ejemplo, esta eliminación del PRONI, el Programa Nacional de Informática Educativa, que era un programa que tenía más de 30 años de venirse desarrollando, se elimina, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el 2022 el Ministerio, el MEP, le pide a la SUTEL suspender la distribución de dispositivos. La Contraloría General de la República también tomó una decisión de que se eliminara la red educativa del Bicentenario, que era un proyecto para fortalecer todo la estrategia de conectividad y de capacitación de los docentes en materia de conectividad. En el 2023, esta gestión actual decide romper este programa del PRONI. No hay transición de los equipos informáticos que quedan embodegados. 6 meses después, el Consejo Superior de Educación aprueba un nuevo programa. En el 2024 el Ministerio tiene serias debilidades para implementar el nuevo programa de formación tecnológica, según lo documenta la Contraloría. Y entonces, claro, la consecuencia, digamos, cuando uno analiza todo este proceso,
lo que encuentra es que se desmanteló una política educativa sin una alternativa, ¿verdad? Igual o mejor o preparada, digamos. Es que si usted, digamos, va a dejar de algo, pues tiene que tener la alternativa para que los docentes no queden en el limbo, ni los docentes ni los estudiantes, ¿verdad? Es como los monos, si usted se pasa una rama, antes de soltar la anterior, se agarra de la otra y la tiene agarrada, ¿verdad? Aquí no pasó eso. Entonces, obviamente que esto ha significado prácticamente que muchos estudiantes se quedaran sin el PRONI, y que la posibilidad de desarrollar este programa nuevo, que está muy bien, digamos, en el sentido de tratar de que la informática educativa sea un programa transversal, porque antes el PRONI era optativo, ¿verdad?, para las escuelas y colegios que lo quisieran tener, pero hay que generar las condiciones, ¿verdad? Y esas condiciones, muchas de esas condiciones y buena parte, no solamente tiene que ver con que haya dispositivos, sino también que los docentes estén capacitados, porque antes lo que teníamos eran los docentes del PRONI, que fueron muy importantes incluso en la pandemia, ¿verdad? Eran como los docentes que más manejaban tecnología y les salvaron ahí, o sea, ayudaron mucho a sus compañeros a dar el salto tecnológico, pero había que hacer un esfuerzo muy importante por capacitar a todos los docentes. Es que de la noche a la mañana no es que van a tener competencias digitales avanzadas todos los docentes, eso es un proceso paulatino. Y eso fue, digamos, lo que no se ha dado, y obviamente que eso no solamente ha restringido las oportunidades, digamos, de los estudiantes a acceder a buenos programas, sino también pues ha frustrado y ha generado mucho estrés en el personal docente, ¿no? No sé si por ahí. Muchas gracias, doña Isabel, por esta explicación. No, con todo gusto. No escuchaba. Estás muteada, Ana. Ana, estás muteada. Ok, perdón. Doña Isabel, vamos a poner la mirada en las universidades, como nos indica el capítulo 6, página 373, nos indica lo siguiente, y leo textualmente. Sí. La titulación en áreas del conocimiento viene cambiando a favor de las áreas STEM, pero aún predominan graduados en ciencias económicas, educación y ciencias sociales. Además, como en otros países tanto desarrollados con vías de desarrollo, existe una inflación de títulos. Pocas personas acumulan muchos títulos sin relación con las necesidades de mercado ni objetivos a largo plazo. Eso nos dice en este capítulo. Eso es un tema muy importante, Ana, el que planteas, que es el tema a nivel universitario. Uno de los grandes desafíos que el informe está planteando es que cuando nosotros vemos la población de 25 a 34 años que tiene grado universitario y comparamos ese porcentaje con los países, digamos, de la OECD, que es este grupo de países en los cuales Costa Rica decidió estar, ese porcentaje es muy bajo, alrededor de un 31% de personas con graduación universitaria, con títulos universitarios. Ese es un porcentaje bajo porque cuando vemos a los otros países, digamos, hay una brecha que se ha ensanchado. En esos países ese porcentaje puede andar hoy en el 45, el 47%, ¿verdad? Y nosotros apenas estamos en el 30%, y ahí tenemos que cerrar esa brecha. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aumentar el número de personas con nivel universitario. Porque ningún país ningún país con alto grado de desarrollo humano logra ese alto grado de desarrollo humano con un bajo porcentaje de población universitaria, ¿verdad? Así que asegurarnos que los estudiantes se gradúen de secundaria y vayan a la universidad es muy importante, ¿verdad? Y obviamente que ahí hay que abrir no solamente oportunidades de becas y de cupos, sino que también tenemos que asegurarnos que en esta crisis de aprendizajes muchos no se nos queden en el camino. Pero bueno, a esto que planteabas, con ese bajo logro universitario, una de las cosas que nosotros encontramos es que la titulación universitaria no ha estado creciendo en los niveles que quisiéramos.
en este momento, digamos, la mayor graduación de títulos universitarios, digamos, cuando comparamos universidades públicas con privadas, hay mayor graduación en las universidades privadas, pero esa graduación en las universidades privadas ha venido bajando. Y en el caso de las universidades públicas, como la UNED, digamos, ha aumentado, pero, digamos, ese aumento es muy, muy leve, ¿verdad? Debería ser mayor, pero, digamos, está, digamos, con un crecimiento muy leve. Entonces, cuando entramos a analizar, encontramos, por ejemplo, que hay, digamos, lo que nosotros tenemos es que muchas personas se están graduando, pero no necesariamente eso significa que tengamos más graduados universitarios. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, estamos teniendo, por ejemplo, algunas áreas donde tenemos más de 2 o 3 títulos por persona, ¿verdad? Entonces, gente que estudia, entra a la universidad y saca 2 carreras, ¿verdad? Entonces, claro, digamos en esa línea, eso no está mal, ¿verdad? Eso no está mal, pero de ahí una persona que entra a la universidad, saca un título y después se pasa de carrera y saca otro título, bueno, ahí la pregunta es, bueno, esa persona le está quitando campo a otra persona que podría sacar un título, ¿verdad? Digamos, yo entro a la universidad, quiero estudiar educación, perfecto, el Estado me paga esa carrera, me da beca, me apoya, pero si yo quiero sacar una segunda carrera, obviamente que ahí le estoy quitando el campo a otra persona que podría, digamos, sacar otra carrera y el Estado financiársela. Entonces, lo que hemos encontrado es que hay muchas personas, digamos, crecen los títulos, pero no necesariamente crecen el número de profesionales, porque entonces lo que tenemos es más personas, digamos, personas que tienen 1 o 2 títulos. A eso se refiere, Ana, el tema del título de la inflación de títulos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, tener más personas, más profesionales, ¿verdad? Que se gradúen, ¿verdad? Ampliar ese número de personas que obtienen un título. Y el informe en esto propone que ojalá aumentemos, y ahí es una meta muy, muy ambiciosa, que en los próximos 10 años ojalá pasemos de 30 a un 50% de graduados universitarios. Claro, eso significa que tengamos recursos, ¿verdad? Que tengamos docentes, que tengamos plata para el FES, pero es un esfuerzo que el país tiene que hacer si nosotros queremos seguir siendo un país de alto y mediano desarrollo humano, ¿verdad? Lamentablemente, con las restricciones que se han venido dando del presupuesto de las universidades, que prácticamente hoy se está invirtiendo en las universidades por estudiante lo que invertíamos hace 20 años, ¿verdad? Porque lamentablemente hemos tenido, digamos, un gobierno que ha hecho de la inversión educativa una variable de ajuste fiscal, y aunque en la Asamblea Legislativa se aprobó un presupuesto para las universidades, el gobierno no ha entregado ese presupuesto a las universidades. Y esto obviamente que pone cuesta arriba todos los esfuerzos que podamos hacer por ampliar, digamos, las oportunidades para que más gente entre a la universidad y saque su título. Muchas gracias, doña Isabel, por este conocimiento, por este aporte que nos ha dado el día de hoy. Doña Isabel, el 8º, el 9º y el 10º informe del estado de la educación ha sido como un aviso grande de lo que está pasando con la educación de nuestro país. También tomando en cuenta que el gobierno actual, como usted antes lo mencionaba, no tiene un plan estratégico. Con esto nos surgen 2 preguntas, doña Isabel. Se las voy a hacer por separado porque ya a estas horas ya uno está cansado, ¿verdad? Y a veces se nos olvida. Entonces, la primera pregunta sería, si no se toman medidas para cambiar todo esto que hemos hablado, ¿qué escenario podríamos esperar? Bueno, es muy buena pregunta, Jocelyn, y tal vez aquí volver a repetir el tema que hablábamos al principio. La educación es como la principal herramienta para generar círculos virtuosos de superación intergeneracional de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia, ¿verdad? La inversión educativa, digamos, es como la inversión social con más alta tasa de retorno, dicen los economistas. ¿Qué significa esto? Es la inversión que en el mediano y largo
mediano y largo plazo tiene mayores resultados sociales y productivos para una sociedad, ¿verdad? O sea, por ejemplo, las personas que estudian, por los estudios que se han hecho en muchos países, tienen por lo menos, por ejemplo, más de un 10% de tasa de retorno en sus ingresos en el resto de la vida. Por ejemplo, una persona, o para verlo de otra forma, una persona que se sale del colegio va a tener, solo con salirse del colegio, 20% menos de ingreso el resto de su vida. O sea, no va a tener, digamos, es 20% ya, de por sí lo perdió, ¿verdad? La posibilidad de tener ese ingreso. Entonces, se dice que, digamos, la brecha en educación es la madre de todas las brechas. ¿Por qué? Porque si nosotros no seguimos apostando a la educación como esa principal herramienta para generar oportunidades, lo que vamos a hacer como sociedad es perpetuar la desigualdad de los ingresos, ¿verdad? Ensanchar esa brecha entre los que tienen más y los que tienen menos, una brecha, digamos, que va a afectar la calidad de los trabajos. La gente que tiene menor educación solo puede aspirar a trabajos de mala calidad, y esos son trabajos informales, o sea, trabajos donde no te pagan la seguridad social, donde no te respetan el salario mínimo, ¿verdad? También es una sociedad que puede incrementar todos los temas de violencia, ¿verdad? O sea, hoy tenemos la amenaza del narcotráfico, ¿verdad? Y cada muchacho que se sale del sistema educativo con el mal incentivo de que va a tener plata fácil en el corto plazo, es una trampa mortal, ¿verdad? El narcotráfico desecha a nuestros jóvenes como material desechable, o sea, no le interesa, digamos, si un joven se hace sicario, pues le interesa hoy, ¿verdad?, que cumpla una misión, pero no le interesa esos jóvenes como personas, ¿verdad?, para desarrollar una vida larga y sana, ¿verdad? Entonces, claro, aquí comprometemos, hacemos un compromiso intergeneracional, decimos, y comprometemos a las generaciones futuras, ¿verdad? Y eso no lo podemos permitir, ¿verdad? Nosotros tenemos con la educación la posibilidad de romper el círculo intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Por eso es muy importante que nuestros estudiantes se mantengan en el sistema educativo, hagan todos los esfuerzos por educarse, y digamos, y que el Estado costarricense sea el responsable, ¿verdad? No deje esa responsabilidad haciendo por ejemplo, de la educación una variable de ajuste fiscal. Y aquí, ¿por qué decimos esto? Porque hemos tenido en los últimos años la peor caída de la inversión en educación de los últimos 40 años. Y aunque, digamos, el gobierno ha establecido que hay una regla fiscal, ¿verdad? O sea, que las instituciones no se pueden pasar de ciertos montos para no desequilibrar las finanzas públicas, lo cierto es que en materia de educación ni siquiera se nos ha permitido llegar al tope de la regla fiscal. Vean ustedes qué serio. Entonces, claro, el sector educativo es el que más inversión hace, porque es una inversión en recurso humano, ¿verdad? Porque a veces dicen la gente, bueno, pero es que la mayor parte del presupuesto se va en salarios. Y pues sí, ¿cómo no? Si nuestro principal material, nuestros principales trabajadores son los educadores, los que enseñan, ¿verdad? Pero no solamente no tenemos, digamos, se ha lastimado el ingreso de los educadores, sino también las becas para los estudiantes, las platas para mejorar la infraestructura, ¿verdad? Y mejorar los ambientes de aprendizaje, tener mayores recursos educativos como libros, como computadoras, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. Entonces aquí hay un tema muy importante en el sentido de que el informe llama a que efectivamente tenemos que recuperar la inversión en educación, pero además hacerlo contra compromisos de lograr buenos resultados, porque no son cheques en blanco, ¿verdad? O sea, sí, tenemos que empezar a recuperar esa inversión en educación y el informe propone una estrategia específica de recuperación gradual contra metas y objetivos específicos que van relacionados con estas cosas que hemos conversado, cómo mejorar la idoneidad docente, cómo mejorar
los recursos educativos, las becas, las escuelas que imparten el currículum completo, mejorar salarios de los docentes, en fin, digamos como hacerlo como contraobjetivos, de tal manera que salgamos de la crisis. Hoy tenemos, Jocelyn y Ana, un doble desafío. Salir de la crisis, ¿verdad? Pero además uno mayor, que es enfrentar el futuro de la educación. Y el futuro de la educación es inteligencia artificial, es, digamos, todo esto que se nos viene encima, ¿verdad? Del uso de las tecnologías, donde ya vamos tarde. Y tenemos que ponernos de nuevo, digamos, o por lo menos no quedarnos atrás respecto a otros países en esta materia. Muchas gracias, doña Isabel. Completamente de acuerdo. La siguiente pregunta, doña Isabel, sería ¿qué ruta deben tomar las autoridades, incluyendo el Consejo Superior de Educación, para evitar el famoso rezago educativo? Sí, nosotros, el informe habla, digamos, de 6 ejes importantísimos, digamos, donde nosotros hacemos propuestas específicas. El primero es recuperar la inversión en educación, ¿verdad? Porque no se puede hacer chocolate sin cacao, tan sencillo como eso, ¿verdad? Una recuperación gradual, y hacemos ahí una propuesta específica de esa recuperación gradual. Necesitamos generar planes de nivelación, ¿verdad? Pero donde los docentes no los dejemos solos en las aulas, donde los docentes estén acompañados con estrategias de apoyo, con mentores, con apoyo de las universidades, con apoyo de muy fuerte apoyo. Necesitamos mejorar las estrategias de los docentes en las aulas, las estrategias didácticas, lo que nosotros llamamos las didácticas específicas, de la enseñanza del español y las matemáticas, y ahí, digamos, un plan de nivelación fuerte, robusto, como lo han hecho otros países, ¿verdad? Nosotros tuvimos el PINA, ¿verdad? Que fue un plan que se preparó en la administración anterior, pero que a este gobierno no le gustó, pero tampoco fue que ofreció algo alternativo mejor, ¿verdad? Y entonces los docentes al final los dejamos solos en las aulas, viendo apechugando solos ahí, ¿verdad? Eso no puede ocurrir. Y el informe hace una serie de propuestas en esta línea. Necesitamos reducir la pérdida de clases. Hay una enorme pérdida de clases que es brutal, ¿verdad? Es brutal, y esto no puede seguir ocurriendo. Necesitamos fortalecer la capacitación de los docentes, pero la capacitación de los docentes, como dicen las buenas prácticas internacionales, en las aulas. O sea, los docentes aprenden más cuando se les capacita con sus colegas en las aulas, ¿verdad? No es sacarlos afuera, ¿verdad? No es darles un cursito ahí, pasarles una brocha de conocimientos que ya después al paso siguiente no me acuerdo. No, es un trabajo más en las aulas, en los centros educativos. El tema de mejorar las evaluaciones, que ya conversamos sobre esto, el tema de mejorar al Consejo Superior de Educación en todo lo que tiene que ver con la definición de políticas educativas, el tema de mejorar los apoyos de los centros educativos en los territorios. Hoy tenemos a los centros educativos, hicimos un análisis de esas redes de apoyo que hay en los territorios, y encontramos que son muy débiles, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de redes de apoyo estamos hablando de todas estas organizaciones que están en las comunidades, iglesias, EBAIS, municipalidades, ¿verdad? Distintas organizaciones que necesitamos, dice el informe, que abracen a los centros educativos. Cuando hay un tiroteo, podemos aplicar un protocolo, y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero no es solamente un asunto de un protocolo, es que la comunidad entienda que hay que proteger y abrazar a los centros educativos para que ellos, digamos, nuestros estudiantes y nuestros docentes se sientan seguros ahí, ¿verdad? Y que haya una comunicación más fluida, en el sentido de que las comunidades se apropien de los centros educativos, en el sentido de hacerlos, digamos, mejorar un compromiso, digamos, local por mejorar la calidad, donde todos colaboramos, como lo hicimos en la pandemia, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Iban y venían los diarios, pero ahí había un trabajo más articulado de las comunidades, de las familias con los centros educativos. Y finalmente el tema del logro educativo, que conversábamos, que hay que pensar un poquito más en esos currículums universitarios, generar diplomados,
alternativas más cortas para que más gente pueda graduarse tenga un machetito universitario más rápido y digamos que le sirva para también trabajar más rápido y obtener pues los beneficios que tiene un diplomado universitario. Y otras cosas que el informe propone. Pero bueno, digamos, lo que quiero decir es que este informe hace un esfuerzo por generar propuestas y lo que dice es que, bueno, ya no podemos llorar por la leche derramada, no tuvimos una ruta de la educación, estuvo en la cabeza de alguien, pero nunca salió de ahí y no nos sirve ahí, ¿verdad? Ahora pues ya con la nueva administración, con el nuevo ministro se propuso un plan, pero bueno, ya un plan a menos de un año de terminar esta administración, con un presupuesto amarrado, más difícil de ejecutar, y que qué bueno, celebramos que haya, pero bueno, obviamente que cuando más necesitábamos una rampa de salida para salir de la crisis, no la tuvimos, ¿verdad? No la tuvimos y ahora pues obviamente que necesitamos nivelar estos aprendizajes y no es cierto que esto va a durar 3 años, 2 años, esto nos va a tomar 10 años salir, ¿verdad? Pero bueno, hay que empezar y hay que empezar a hacerlo bien y ojalá pues, digamos, recuperando las fortalezas que tenemos en nuestro sistema educativo, porque tampoco no es que todo está mal, ¿verdad? Tenemos programas de estudio, tenemos docentes con altas calificaciones de títulos, tenemos, digamos, una red que cubre todo el territorio nacional, ¿verdad? Que se la desea cualquier país, una red educativa. En fin, tenemos muy buenas prácticas docentes en las aulas. Lo que pasa es que a veces no las sistematizamos y no las recuperamos como debiéramos. Esos saberes docentes que se construyen día a día en las aulas, no siempre estamos recuperando y dándole voz a los docentes. Todo eso hay que recuperarlo y está ahí como una fortaleza que necesitamos potenciar. Bueno, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, doña Isabel, como sabemos, estamos en plena campaña electoral. Dentro del contexto de este 10º informe del estado de la educación, ¿qué mensaje enviaría a las personas candidatas a la presidencia de la República 2026-2030? Bueno, poner a la educación en un lugar prioritario de las prioridades del país, ¿verdad? A veces, cuando se hacen los sondeos, la educación no sale como un tema prioritario, ¿verdad? Porque salen otros problemas que nos agobian en el corto plazo, como la violencia, como la pobreza, como la desigualdad, como el desempleo. Pero si nos ponemos a pensar sobre la base de todo eso, está la educación, ¿verdad? Si tuviésemos una mejor educación y mayores oportunidades para que más gente acceda a una educación de calidad, podríamos estructuralmente empezar a resolver el tema de la violencia, de la desigualdad, de la pobreza, del desempleo, ¿verdad? Entonces, el principal mensaje es coloquemos a la educación en el lugar que la sociedad costarricense históricamente le dio, en el centro de nuestro contrato social. No, ya no nos sirve llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? O sea, hay que ponerse a reconstruir, y el informe llama a reconstruir nuestro sistema educativo. No queremos una educación con S y sin tilde, ¿verdad? Como dijimos en el informe anterior, necesitamos una educación con C y con acento de desarrollo, ¿verdad? La portada del informe lo que dice es que las tiras de papel reagrupadas y adheridas con cinta adhesiva simbolizan el esfuerzo que tenemos que hacer para recuperar lo que fue desechado, ideas, oportunidades, capacidades institucionales. Y las cintas de fontanería que tiene la portada del informe subraya la urgencia de las reparaciones. Entonces el mensaje es, pongamos a la educación en el centro, es urgente hacerlo, y hagámoslo con el diálogo, construyendo puentes donde todos los actores sociales, políticos participen, ¿verdad? Esto no es, digamos, como el capital de unos y capital de otros, es el capital de todos los costarricenses, ¿verdad? Y realmente recordemos que se lo debemos como generación a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? No podemos quedarles mal, ¿verdad? Y tenemos el compromiso de que efectivamente nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes
puedan desarrollar todas las capacidades y todas las potencialidades para que ellos puedan vivir en libertad, digamos, escoger la vida que quieran tener, desarrollar los proyectos y la vida que desean, ¿verdad? Entonces, ese es un mensaje importante. Y el otro mensaje, Ana y Jocelyn, es que no se pueden dar soluciones simples a problemas complejos, ¿verdad? Y no nos vengan con cantos de sirenas. Necesitamos soluciones concretas. El informe propone soluciones concretas y eso es lo que necesitamos, una discusión con cable a tierra, ¿verdad? A los problemas concretos, soluciones concretas, ¿verdad? Porque aquí nos pueden venir a tocar la flauta, ¿verdad? Y ofrecernos el oro y el moro, pero la verdad es que necesitamos mucha responsabilidad en una discusión y un debate de altura sobre los temas educativos. No se vale fomentar los odios, las divisiones. No, necesitamos un país unido alrededor de algo muy importante que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un informe muy amplio y esperando que este contenido llegue tanto a educadores como a educando, porque la preocupación es para todos. Así es, totalmente. Esto es un trabajo de todos. Todos a subirnos las mangas y a empezar a trabajar y a reconstruir esto tan valioso que tenemos y que no podemos perder, no nos podemos dar el lujo de perderlo. Así es, la educación es el machete para todos, más que todo para la nueva generación. Así es. Muchísimas gracias. No, con todo gusto, qué gusto la conversación y espero que, bueno, pues vengan otras oportunidades. Muchísimas gracias. Sí, así es. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, ¿verdad, Ana? A doña Isabel, gracias por el tiempo nuevamente. Esperemos que el próximo informe venga cargado con cosas bien positivas y bien concretas, como usted lo mencionó. Y recordarle a la población y a las personas que la principal educación comienza siempre en nuestro hogar. Así que fomentémosla, trabajémosla en familia, para que cuando salgamos de nuestro hogar se note de dónde viene todo y la fomentemos y la apoyemos con lo que nos enseñan en las escuelas, en las universidades. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.